pequeños. Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 40. Gloria a Dios. Libro de los Salmos, capítulo 40, del versículo 1, 2 y 3. Salmos, capítulo 40, versículo 1, 2 y 3. El tema se va a llamar del pozo y del lodo al servicio de Dios. El servicio de Dios es el propósito que Dios nos dio. Porque siempre usted cuando restauro algo o restauramos algo, es para usarlo. No es para, ya pinté el carro y ahora lo dejo entre el monte ahí que se moje, que se asole. Esa es una persona que no está cuerda. Dios nos sacó del lodo y del pozo para un propósito. Así se llama el tema, del pozo y del lodo al servicio a Dios. Dice la palabra de Dios así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muy clarito está esto. Primer versículo habla que hubo un auxilio y alguien estaba escuchando, alguien vio nuestro auxilio, alguien se compadeció de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él nos vio del pozo y en el lodo, esa desesperación, esa angustia. Muchos hombres, niños o jovencitos, ven esa angustia y lo primero que ven es un lazo colgado, un puente, tirarse, envenenarse, drogarse hasta morirse y más. O un arma de fuego, o se cortan las venas. Pero aquel que sabe clamar a Dios, aquel que se le predicó una vez, quedó esa semillita en su corazón, en su mente. Y llegó ese momento de angustia y él dijo, solamente Dios me puede salvar. Yo recuerdo que cuando estaba en el pecado, me decía un amigo, él ya murió, me dijo, tú ya no vas a cambiar. Y yo dije, yo sé que sí puedo cambiar. Y yo sé quién me puede cambiar. Amén, gloria a Dios. ¿Seguro te vas a meter a la religión? No, es Jesús. Nosotros sabemos, muchachos, Dios no quiera que se descarríen, pero si Dios le da la oportunidad, acuérdense que solamente hay un Salvador, que Él sí puede meter su mano en ese pozo y en ese lodo y ponerlo en tierra firme y enderezar sus pasos. Miren lo que hace Dios. Y puso luego en mi boca cántico nuevo, tercer versículo. Ese es el propósito de Dios. Dios nos salvó para que nosotros le adoremos a Dios. Dios nos salvó para que nosotros le sirvamos a Dios, para que nosotros seamos amigos de Él todos los días de nuestra vida. Ese es el propósito de Dios. Eso no es que, Señor, hoy tengo flojera, no quiero ir a la iglesia. Miren, hermanos, vamos más adelante, al rato vamos a seguir que sigue esas personas que desobedecen a Dios. Gloria a Dios. Vamos a Eclesiastés 7:29. Gloria a Cristo Jesús. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice la palabra de Dios así:
He aquí, solamente esto he hallado. Eclesiastés 7:29. Sí, Eclesiastés 7. Lo voy a leer en esta traducción. Sin embargo, sí encontré lo siguiente. O sea, Salomón era un investigador. Salomón investigaba hasta los insectos, las hormiguitas. En el proverbio vemos ahí, vea la hormiga o perezoso. Salomón estudiaba hasta las plantas. Y aquí dice, sin embargo, sí encontré, quiere decir que estudiaba lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Dios creó al hombre virtuoso, o sea, limpio, recto, pero el hombre, por causa del pecado, cambió, dejó el camino bueno, dejó la virtud, dejó la sabiduría, dejó el conocimiento de Dios y buscó su camino. Por eso estos versículos van indicando por qué llegaron los hombres al pozo, por qué llegaron a ese lodo cenagoso, porque dejaron el camino de Dios. Todo aquel que deja el camino de Dios va a caer al pozo, y esa persona ni cuenta se da. Cuando venga a ver, ya no va a poder salir. Cuando venga a ver, va a sentir una desesperación. Vamos, sigue la palabra de Dios diciendo. Vamos a otro versículo. Proverbios 16:15. Esto es el por qué el hombre llegó a ese pozo. Proverbios capítulo 16, 25. Proverbios 16, 25. Gloria a Dios, aleluya. 16:15. 16:25, perdón. Dice aquí, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay personas, hermanos, que dicen, no pasa nada si no vas una vez al culto. No pasa nada si te tomas una cerveza. No pasa nada, tú vas bien. Esos caminos los llevan a ese pozo. Y la gente que no tiene temor de Dios y que no ha leído la palabra de Dios, le obedece. Miren qué dice aquí en esta traducción. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Delante de cada persona, o sea, delante de cada uno de nosotros, hay un camino que parece recto. Vemos aquí, hermanos, que a una edad se nos presenta un caminar y la persona piensa que va bien delante de su familia y de Dios. Pero cuando viene a ver, esos son los amigos. Que le dicen, no, mis amigos son buenos, mis amigos parece que son buenos amigos, pero esos amigos lo van induciendo hasta caer ese lugar. Dice, pero terminan en muerte. Vemos aquí que todos, vamos a leer un versículo más para Primera de Corintios 1:28. Primera de Corintios 1:28. Gloria a Dios. Dice así, y lo vil
del mundo y lo menospreciado de Dios, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Hermanos, cuando yo leí este versículo, en la otra parte que voy a leer ahorita, parece algo que no entendía. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Dije, que parece que un trabalengua, no lo entiendo. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Hay dos clases de personas aquí. Lo vil del mundo escogió Dios. O sea, personas que se ven en la situación física denigrados, como los que vamos a ver nosotros los jueves. Si hay unos hermanos que sí han visto cómo están. Si vieran cómo están esas personas, y yo creo que hay más a bajo nivel todavía. Pues miren, hermanos, lo vil del mundo, lo que el mundo ya era basura, lo que ya no servía, lo que era chatarra ya para el fierro viejo, para que se mueran en su enfermedad. Dios de ahí, dice la Biblia Apocalipsis, que Él hace nuevas todas las cosas. Y vemos aquí, en el segundo tipo de persona, y lo que no es. Hay personas que se les ve el pecado rápido, hasta huelen a alcohol, a cigarro, se le ven los ojos, todo se le ve. Pero hay pecados que no se ven, que aparentan estar bien. Esos son dos tipos de pecado, y aquí habla de esa persona, la segunda. Y lo que no es, quiere decir la apariencia. Porque nosotros no podemos ver si esa persona es chismosa, porque no se le ve nada, todo bien. No se le ve que tiene una mente perturbada. No se ve que tiene celos, no se ve los pecados que no se ven. Como la ira, el enojo, y de repente lo ponen, buenas tardes, señor, caballero. No, este señor bien respetuoso. No, si lo conocieras, está su pecado metido. Es este tipo de persona, y lo que no es, o sea, la apariencia, para deshacer lo que es. Yo recuerdo aquí, el apóstol Pablo no era lo que, aunque era a los pies de Gamaliel, pero no tenía Cristo. Aparentaba. Pero ¿qué dijo Pablo? Desecho todo y lo tomo por basura, para alcanzar, aquí puse, la excelencia. Es decir, todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esas personas que se ven y otras que no se les ve el pecado, los dos estaban en pecado. Porque la palabra de Dios dice la palabra de Dios en Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea que nadie está exento que no pecó. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que no había ni uno, no hay ni uno. Dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ninguno, quiero dar a entender en esta parte, que ninguno está exento. Todos pecamos. Aún los chiquititos que vienen van a pasar por eso. Hasta pecados más chiquitos, la desobediencia, el chisme.
la hipocresía. Esos niños son inocentes hasta cierto tiempo. Después ya son conscientes de lo que van a hacer. Y cuando está uno consciente del bien y del mal, ahí es cuando viene uno a Cristo Jesús. Señor, perdóname. Desde que me acuerdo, Padre, te he fallado. Por eso todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Quiero leer, 3 versículos de los pecados que hay en el mundo. Aparte, la cerveza, el cigarro, las drogas, esos pecados, la flojera. Aquí todavía faltó mucho pecado escribir, pero voy a leer nada más sin repetir un pecado. Nada más voy a tomar 1 Corintios 6, 9, 10, Romanos 1, 26 al 31 y Gálatas 5 del 19 al 21. Vemos aquí, hermanos, estos pecados. Dice: injusto, fornicario, idolatría, adulterio, afeminado, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, el lesbianismo, lascivia, hombres con hombres, aquellos que dejaron el uso natural, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, chismes, críticas, aborrecedores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, implacables, sin misericordia, hechicería, adivinos y todo lo relacionado a la magia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, orgías, y hay más todavía. De todo eso Dios nos sacó. De algunas cosas sí, de algunas cosas no. Cuando yo estaba leyendo, Señor, yo creo que yo tenía la mayoría de todo esto. No los conté, pero tal vez haya unos 70 de nomás de lo que escribí, pero hay más. Y nada más de lo que escribí, dije, Señor, yo creo que tengo como 35 cosas que estaban en mí. Eso es un lodo. El lodo es el pecado. El lodo es un lugar donde está la gente pecadora, que no ha abierto sus ojos. Pero cuando llegue la luz, el entendimiento, cuando llegue a entrar el Espíritu de Dios, y cuando vuelva en sí diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi familia? ¿Qué estoy haciendo con mis padres? ¿Los estoy maltratando? ¿Qué estoy haciendo con lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario? Cuando vuelva uno en sí, hermanos, como el hijo pródigo, tenemos que llegar a casa. Quiero que leamos, esto sí vamos a leer, Tito, capítulo 3, 3. Gloria a Dios. Tito 3, 3. Romanos 1, 26 al 31. Y Gálatas 5, 19 al 21. Y ahorita vamos a Tito 3, 3 al 7. Tito 3, 3 al 7. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres. Miren, ese pecado era un pozo, es un lodo. Y dice el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. La bondad de Dios es el amor, la misericordia que nos vio ahí enterrados, alzando los ojos a Él, pidiéndole misericordia a Él, como dice el versículo 1 del capítulo 40, lo que leímos primero. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi voz. Miren, allí pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, eso es por amor a Él. Sigue diciendo, nos salvó. ¿Qué quiere decir? Nos sacó. No por obras de justicia, no, ninguna obra de justicia. Todo lo que leímos, todos esos pecados, yo creo que el mínimo de algunos de 3, 4, 5. Pero miren, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué quiere decir? Un nuevo nacimiento nos dio. Y por la renovación, ¿qué quiere decir? Vida nueva. Vida nueva. Miren lo que hace Dios. Nos sacó, nos limpió, nos regeneró, nos quitó todo lo que no sirve, puso nuestro nombre en el libro de la vida. Amén. Nos dio vida, nos dio nueva vida, nueva esperanza, porque así como un animalito cae en la trampa y no sale, y si nadie lo ve se va a podrir ahí, se muere. Pero si viene un hombre, le quitan la trampa, lo cura y tiene nueva vida. Amén. Nosotros así, Dios nos dio nueva vida. El versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miren, hasta ese regalo, una esperanza y coherederos. Gloria al Señor Jesús. Amén. Hechos 4:12. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. Dice así su palabra de Dios, dice Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro nombre bajo el cielo. Nadie podía hacerlo, lo que Dios hizo por nosotros. El hombre en esta vida se ha inventado cosas para que la gloria se lo lleve a otra persona, pero en realidad no son libres. Como decir Alcohólicos Anónimos, usan la palabra para que digan, sí, la usan, pero no la viven. Y hay otras religiones y hay otros neuróticos anónimos y hay otros médicos psiquiatras que con medicamento y drogas piensan que van a salir de ese lodo y pozo. No, solamente Jesucristo es el único que nos puede libertar de este hoyo, del pozo. Y en ninguno otro hay salvación, la salvación de donde estábamos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de la muerte. En ese momento, cuando nosotros clamamos a Dios,
Aquí puse. ¿Qué pasa en ese instante cuando Dios mete su mano para sacarnos y salvarnos? ¿Qué pasa en ese instante? Miren, hay unas citas que nada más lo voy a decir rápido, porque es muchas citas, pero nada más para que veamos qué pasó en ese instante cuando nosotros nos dejamos llevar por Dios. Señor, aquí estoy. Decimos, echado a perder mi vida. No hay esperanza, solamente tú la tienes para mí. Primera de Juan 1:7 dice, nos limpió con su sangre. En ese instante, nos limpió con su sangre. O sea, en ese instante, Efesios 4:32 dice, Dios, por medio de Cristo, nos perdonó. En ese mismo instante, miren que tantas cosas va pasando y hay más. En ese mismo instante nos perdonó. Miqueas 7:19 dice, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y nunca se acordará. En ese mismo instante, todos nuestros pecados los echa a lo profundo de la mar y no se acordará. En ese mismo instante, dice la palabra de Dios, Efesios 2:14, derribó la pared intermedia de separación, porque el pecado hace separación con Dios. Cuando nosotros nos rendimos a Él, ¿sabes qué? Derribo esto. En ese mismo instante, Apocalipsis 3:5 escribió en el libro de la vida nuestros nombres. Miren cuánta cosa en ese mismo momento nos hace un nuevo nacimiento, un acta de nacimiento, pero en el libro de la vida está ese registro. En ese mismo instante, Juan 1:12 nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Porque no cualquiera, aquel que le cree. En ese mismo instante, 2 de Corintios 1:7 nos dio de sus promesas. Y una de sus promesas dice, voy a preparar lugar para ti. Efesios 1:13, en ese mismo instante fuimos sellados con el Espíritu Santo, porque le creímos. Juan 15, versículo 14 y 15, dejamos de ser enemigos de Dios y pasamos a ser amigos de Dios. Antes éramos hijos de ira. En ese momento, dejamos de ser enemigos de Dios, hijos de ira. También Santiago 4:4, todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En ese mismo dejamos Dios por amor a Él. Juan 5:24, pasamos de muerte a vida. Ahí en el pozo, si nadie lo sacaba. Santiago 4:4. Juan 5:24, pasamos de muerte a vida. Ahí en ese pozo había muerte. Ahí en ese lodo había muerte. Pero Dios, pasamos de muerte a vida, porque Él es vida, nos llevó con Él. Romanos 8:17, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo. Miren esa esperanza. Mande. Juan 5:24 y Romanos 8:17. Pasamos a ser herederos y coherederos. ¿Sabe qué es eso? Heredero. Alguien que recibe una herencia por medio de una persona. Y coheredero es mayor todavía. Lo que le pertenece a Cristo le pertenece a la novia de Cristo. Y en aquel tiempo será la esposa de Cristo.
Eso es en ese mismo momento, hermanos. Qué bonito todo esto, hermanos. Pero la palabra de Dios, vamos a Salmos capítulo 43, donde empezamos. Gloria a Dios. Vimos de cuánto pecado Dios nos perdonó, y en ese momento Dios nos dio tantas esperanzas y promesas. Y el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Antes nuestra boca no hablaba esto. Nuestra boca estaba llena de malicia, y de la abundancia del corazón salía la boca, y hablábamos pura maldad, que aquí y que acá, y que hice y que esto y que voy a hacer. Pero ahora Dios puso cántico nuevo. ¿Ahora qué es ese cántico nuevo? Ese propósito de Dios. Dice la Biblia que Él nos sacó, nos puso en peña firme, y enderezó nuestros pasos. Estaban torcidos y Él los enderezó. Y alguien que camina va caminando derecho. Y eso, poner cántico, dice la palabra, puso cántico nuevo. Ahora ya no hay maldiciones para el esposo, ni maldiciones para la esposa, ni para los hijos. Antes sí, yo me acuerdo que maldecía mucho a mis hijos, pero ahora ya no. Ahora puso cántico nuevo. Ahora siempre digo, Dios te bendiga, Dios te guarde, cuídate, lee la Biblia. Ahora nosotros podemos decir, Dios, gracias porque me salvaste. Dios, gracias porque tuviste misericordia de mí y de mi familia. Señor, sin ti no pudiera tener esta nueva vida. Señor, yo te debo tanto que no tengo cómo pagarte. Eso es tener cántico nuevo. Eso es ser agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque hay mucho de qué agradecerle. Hay mucho de qué agradecerle. Unos estuvimos enfermos, Dios nos sanó. Otros estuvimos en deuda, Dios pagó todo. Y todos nuestros pecados, todo, Dios lo apartó de nosotros. Amén. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Que Dios quiere que nosotros, que Dios ya nos rescató, ahora nosotros agradecerle a Dios. La Biblia dice, al que honra, honra. Él nos honró sacándonos de ese lugar, y ahora nosotros tenemos que honrar su nombre. Ahora nosotros tenemos que servirle, tenemos que serle fiel, tenemos que amarlo, tenemos que dar nuestra fuerza en Él, con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con toda nuestra alma. Hermanos, eso es un agradecimiento a Dios. No nos quedemos con lo que Dios nada más nos hizo a nosotros y ya salimos, y son como los 10 leprosos que se fueron los 9 y solamente uno regresó. Esas personas son ingratas. Esas personas que Dios los sacó del lugar de lo más vil y despreciado, los sacó, y ya como están bien, empezaron otra vez a abrir negocios nuevos, y ver a su familia, y ver a sacar a su esposa a dar una vuelta. Está bien, pero no en el día del Señor. Eso quiere decir que es ingratitud. Dios nos salvó con un propósito. El propósito es de servirle a Dios. Vamos a leer este versículo que dice, segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó? O sea, de ese pozo, lodo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, que no lo merecíamos, no había nada bueno, sino según el propósito suyo. O sea, ahí se ve el propósito de Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos
de los siglos. Amén. Nosotros, hermanos, ¿ahora qué estamos haciendo? Si nosotros no le servimos a Dios, Él puede borrar nuestro nombre del libro de la vida, de toda la esperanza que recibimos en ese momento. Dios se puede arrepentir, y arrepentir quiere decir cambiar de decisión. Dios puede cambiar de decisión, como lo hizo con Saúl y con muchos más en la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 25, 24. Mateo capítulo 25, versículo 24. Gloria a Dios. Dios puso algo en nosotros. Cuando nos salvó para el servicio de Dios, nos puso talentos. Y tenemos que trabajarlo. Dice así la palabra de Dios. Pero llegando también el que había recibido un talento, dice, pero llegando, así como llegó el que tenía 5 talentos, así como llegó el que tenía 2 talentos, así llegó el que tenía 1 talento. Llegó a Jesús, llegó al que iba a recibir las cuentas. Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Malo es perverso, negligente es perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. Miren, esa bendición que lo tiene, porque todos de mínimo un talento tenemos, de acuerdo a nuestra capacidad. Pues ese talento se lo quitaron, se lo dieron al que tenía 10, era de más capacidad. Pero miren, 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice, y al que no tiene, porque ya se lo quitaron, ¿sabes qué? Ya no tienes. Pero aún lo que tienes te lo voy a quitar. Yo me preguntaba, pero si ya no tiene ni un talento, ¿qué otra cosa le van a quitar? ¿Y sabes qué es? La salvación. No trabajaste, yo te salvé para que trabajaras conmigo, para que me adoraras, va a decir Dios, para que me sirvieras. Mira cuántos perdidos hay allá, mira esto. ¿Sabes qué? Ese talento lo despreciaste. Y aún lo que no tienes, quítale la salvación. Nosotros, hermanos, tenemos que honrar a Dios. Nosotros clamamos a Él, Él nos ayudó, nos sacó del pozo, del lodo, de la desesperación, de la angustia, y nos puso en tierra firme, enderezó nuestros pasos y puso cántico nuevo. Pero la gente se ha olvidado ya de cantarle con el corazón. A veces nomás esperamos que ya sea el tiempo y vámonos ya. No, hermanos, aquí si ahorita, si dijera el pastor, vamos a hacer otro culto a continuación, ahorita, luego. Entonces ahí es cuando dice uno, yo tengo ganas, sí, otro culto, vamos de nuevo. Pero el otro así, no, me están esperando, no, yo tengo que hacer esto, comprar esto, la comida. Bueno, que Dios nos dé hambre
así como dice la Biblia, como niños que lloran por la leche espiritual, no adulterada, que lloran por comida. Así seamos nosotros. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y al siervo inútil, ese es el que le quitaron todo, échale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, hermanos, hasta ahí fue a parar. No le sirvió, porque no fue agradecido, no adoró a Dios. Hay un rey, Herodes, que habla la palabra de Dios, Hechos 12, 21. Hechos, capítulo 12, 21. Gloria a Dios. Del 21 al 23. Hechos 12, 21 al 23 dice así. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Miren, hermanos, si no le damos la gloria a Dios, Dios nos está dando la oportunidad. Después esa persona puede morir en un accidente y ya sabe que no trabajó ni en la obra de Dios. Nada más estuvo sentado, se iba, como dicen por ahí, de a pechito, sentadito, iba, venía, y no había nada. Y sí, Dios da talentos, da de mínimo uno. Pero si no trabaja ese uno, vemos aquí el rey Herodes, que no dio la gloria de Dios. El pueblo decía, palabra de Dios, queremos palabra de Dios. Y él envanecido con toda su vestidura real, un ángel lo hirió y fue comido de gusanos. Entonces, nosotros temamos. Si él un día nos rescató, tenemos mucho que hacer. Tenemos bastantes que hacer, mucho trabajo. Y aún el que no pueda, un ejemplo, que trabaja en una oficina de gobierno y si le faltan mucho, pues le van a correr o descontar. Pero aquí en la Biblia hay que dice la Biblia que el que no puede aportar. ¿Sabes qué? Aquí está mi cooperación, hermanos, para la gasolina, de mínimo para la gasolina. Eso es trabajar. También, si no puede ir, estoy enfermo, como una vez hablamos con una hermana, usted puede orar. Aquí dice la palabra que esa es nuestra cooperación también. Ore, porque se ve que hay necesidad. ¿Sabes qué, Señor? Tú sabes que no puedo, pero ahí están mis hermanos en esta. Ora, ayúdalos, respáldalos, Señor. Ten misericordia de los perdidos. Habla tú por medio de mis hermanos. Eso es ayudar. Y Dios se lo tomará en aquel día. Ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Pero hay personas que tienen la posibilidad y no van. Otros tienen posibilidad de ayudar económicamente, pero tampoco van. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. A veces nosotros le adoramos y dicen cantos muy bonitos, pero en realidad es esto. Porque yo me quedaría callado mejor. Cuando voy leyendo la letra, se está metiendo en mi vida, en mi corazón. Y digo, sí, Señor. Sí, cierto. Te adoro, Dios. Pero cuando no, mejor es quedarme callado, es mejor arrepentirme y venir a Cristo. Señor, perdóname. No estoy haciendo las cosas como tú quieres que sea. Ayúdame, Señor. Mira mi vida espiritual cómo está. Usted se puede ver cómo está su vida espiritual. Usted se puede ver, y si no se ve, dígale a un hermano, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien?
¿Tú cómo ves? ¿Cómo estoy caminando con Dios? Aunque la Biblia dice, pruébese a sí mismo. Pero ya si usted tiene una confianza con un hermano, ¿cómo estoy en mi vida espiritual? Dime. Seguramente no lo va a decir porque hasta su misma conciencia le va a decir, ni le pregunto, me va a decir, y sí, cierto, no he venido, he fallado. Mejor, venga Cristo, pídale, acérquese a Dios, véngase a Cristo. Preguntémonos esta pregunta, ¿estamos cumpliendo con el propósito de Dios? Estamos cumpliendo con el propósito de Dios, porque Dios nos sacó por un propósito, para el servicio de Dios, para que le sirvamos. Había un hombre que dijo, ustedes puro dinero piden. Y le dijo el otro, todo lo que Dios te ha dado es grande, ¿verdad? Sí. Y tú no le puedes dar un poquito de lo mucho que Dios te ha dado. Y se quedó callado. Así usted, hermano, piense. Dios le ha dado mucho, a mí me ha dado mucho. Salvación, me desató de todas las correas, de todo el pecado, todo. Que siempre sea Dios el número uno en su vida. Amén, Gloria a Dios, aleluya. Así sea. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a agradecer a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Él ha sido fiel.